Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe, en su canal católico Jesús TV. Hoy vamos a platicar de una de las preciosas devociones del tiempo del Adviento, que por cierto nació en Guatemala. Según cuenta el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, hay un hecho que es histórico. Resulta que en tiempo de que cuando Quirino era el gobernador de Siria, resulta que el emperador ordenó un censo de aquel tiempo para saber cuánta gente tenía y cómo les iba a cobrar los impuestos. Y entonces todo el mundo se tenía que ir a empadronar a su ciudad de origen. Y como San José era betemita, él era descendiente directo de David, y esto es importante porque resulta que él era el descendiente directo de David y por lo tanto él le podía dar a su hijo la descendencia directa de David. Jesús es hijo de David porque San José era hijo de David. Entonces San José tuvo que moverse de Nazaret. Ellos vivían en Nazaret, allá fue donde nació la Virgen María y allá fue donde seguramente se conocieron, y entonces allá también estaban en el proceso de su matrimonio, ya se habían desposado, faltaba la ceremonia de las bodas, cuando ustedes saben pues que ella pues estaba ya embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces San José, teniendo que obedecer este edicto del César, entonces tuvo que moverse de Nazaret, que está en el norte de Israel, en la región de Galilea, para llegar a Judea, a la Judea, en donde está Belén, para que se cumplieran las profecías que decían que el Mesías no solo era descendiente de David, sino que iba a nacer en Belén. Pues bien, resulta que este viaje, que está, como les digo, narrado en el Evangelio según San Lucas, también deja constancia de que cuando llegaron a Belén, se le dio pues el momento del parto a la Santísima Virgen, y entonces pues tuvieron que recostar a su hijo, dice, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lógicamente había un movimiento grande de personas, una multitud de gente, y entonces en Belén, que era una ciudad relativamente pequeña, pues ahí llegaron todos los que habían nacido ahí o que eran descendientes directos de David a empadronarse, y lógicamente pues no hubo un lugar especial. Todo este suceso, que no solo es un suceso histórico, sino también es un suceso narrado por el Santo Evangelio, motivó esta devoción preciosa de las posadas. Resulta que un día, platicando con un amigo mexicano, él me decía que las posadas habían surgido en México. Decía él, por allá por 1700 y no sé cuánto, ¿verdad? Habían surgido en México y que allá pues había empezado las posadas. Entonces yo le decía, sí, ustedes empezaron las posadas en 1700 y algo, pero resulta que en el siglo XVII, procedente de las Islas Canarias, donde había nacido, llegó a Guatemala un sencillo hombrecito de humilde continente, de baja estatura, llamado Pedro de San José Betancur, que de las Islas Canarias se había trasladado primero a La Habana, en Cuba, y ahí oyó mencionar el nombre de Guatemala y sintió como que ese iba a ser su destino. Ahí iba a ser el lugar donde pues iba a realizar su obra. Y entonces él llegó a Guatemala más o menos a mediados del siglo XVII, estamos hablando más o menos 1655.
y fue precisamente él el que inició la devoción de las posadas en Guatemala. Entonces estamos hablando prácticamente de un poco más de medio siglo antes de que las posadas comenzaran en México. De manera pues que nosotros podemos decir con mucha certeza que esta devoción preciosa de las posadas nació en Guatemala. Aquí a las posadas se incorporaron algunos elementos de la cultura propia, porque lógicamente, como siendo una tradición cristiana y siendo traída por alguien que venía desde España, pues es lógico que, bueno, tiene algunos elementos más o menos europeos. Pero, por ejemplo, los instrumentos con los que se acompaña la procesión de las posadas, las famosas tortugas, los chinchines, son elementos propios de la cultura ancestral. En el libro de los quichés, en el Popol Vuh, aparece que para la danza de Chitic, o sea, la danza de los sembradores, esa danza la hacían acompañándose con sonajas hechas del fruto del morro, con un bejuco, a las que nosotros les llamamos por su sonido chinchines, y también pues las conchas de tortuga que servían pues para llevar el ritmo con el tradicional tu, tu, ti, cu, tu. Entonces, fíjense pues, esto sirvió también pues ya dentro de la devoción de las posadas. El hermano Pedro de San José Betancur, que por cierto era devotísimo del misterio de Belén, tanto así que cuando surgió la orden religiosa que se fundó por su inspiración, cuando él en la casa que fue de María Esquivel y que adquirió pues prácticamente de limosna para fundar su hospital de convalecientes, a ese le puso el Hospital de Belén. Y luego pues cuando digo surgió esta orden religiosa por su inspiración, que terminó de fundar don Rodrigo de Arias, ya convertido en Fray Rodrigo de la Cruz, entonces pues le pusieron, era la orden de los hermanos de Belén, la orden belemítica, pues la primera y única orden religiosa fundada en América Latina, y que bueno pues tanto ha dado a Guatemala pues. Entonces decía que el hermano Pedro era muy devoto del misterio de Belén. Lógicamente, siendo como fue terciario franciscano, pues tenía la devoción de los nacimientos del niño Jesús y todo lo demás. Y entonces a él se le ocurrió, junto con los niños a los que educaba, porque además de ser el hombre que fue caridad, es el precursor de las escuelas parvularias en Guatemala, pues resulta que a él se le ocurrió, llevando en sus brazos, porque en ese entonces no era con andas, sino que en sus brazos llevaba las imágenes de San José y de la Virgen María, entonces acompañado de los niños, cantando villancicos, sonando los chinchines y las tortugas, pues recorría algunos lugares y en las casas pues pedían posada para ir haciendo ese proceso. Algunos piensan que las posadas solo reproducen el hecho de la llegada de San José y la Virgen a Belén, cuando dice que no encontraron lugar para ellos en la posada. Entonces de ahí pues viene aquello de andar buscando pues alojamiento, pero al santo hermano Pedro se le ocurrió reproducir más bien el viaje que hicieron desde Nazaret hasta Belén. Y fíjense ustedes que la distancia entre Nazaret y Belén, Nazaret está en el norte de Palestina, allá en la región de Galilea, y Judea pues está más al centro de Palestina, cerca de Jerusalén, en la Judea. La distancia es más o menos de unos 120 kilómetros. Para hacernos una idea, los que vivimos en Guatemala,
de la capital de Guatemala, por ejemplo, hay 120 kilómetros por la carretera al Atlántico a Teculután. Por la carretera al Salvador hay 120 kilómetros a la frontera de la Achadura, allá por Jalpatao. Hay 120 kilómetros más o menos a los encuentros en la carretera occidente. Entonces, pues más o menos esa es la idea. Ahora imagínense ustedes una jornada de 120 kilómetros hechos a pie. Tal vez juntando con un burrito o con una mulita que va a ser la que junto con el buey va a estar en el pesebre acompañando al niño Jesús, pero con la Santísima Virgen ya en un estado avanzado de gestación, pues ya estaba prácticamente en los últimos días de su embarazo, pues es natural que se tarde unos 9 días en jornadas entre 10, 12, 14 kilómetros entre un lugar y otro para ir caminando cada día hasta llegar a Belén, que fue donde el niño nació. Y fíjense ustedes que estas jornadas, estas 9 jornadas, recuérdense que novena es una forma de devoción de la Iglesia Católica, recordando los 9 días que la Santísima Virgen y los apóstoles pasaron en espera del Espíritu Santo desde la ascensión de Jesús hasta el día de Pentecostés. Y por eso es que la Iglesia toma esa tradición de prolongar un rezo durante 9 días, pues hay novena de la Inmaculada Concepción, hay novena de Pentecostés, hay novena de San Antonio, bueno, hay cualquier cantidad de novenas, y por supuesto hay 2 novenas que se relacionan popularmente en Guatemala con el nacimiento del niño Jesús, y estos son, previo al nacimiento está la novena de las posadas, y después del nacimiento está la novena de parabienes, que se llama, que esa se reza entre el 25 de diciembre y el 2 de febrero, ¿verdad? Día de Candelaria, uno escoge la fecha y hace esa novena. Pues volviendo al asunto, el santo hermano Pedro también decidió aprovechar esta novena, este camino de las posadas para evangelizar. Y entonces, teniendo, me imagino, teniendo la idea de cómo es el mapa de Israel, entonces él situó las estaciones de las posadas en lugares importantes para la vida de Jesús ya en su edad adulta. Vean, por ejemplo, la posada, por supuesto, arranca en Nazaret, el lugar donde vivió la Santísima Virgen con San José, en la casita que según la tradición fue trasladada milagrosamente a Loreto, y por eso es que la Virgen de Loreto se celebra también en los días de diciembre y es patrona de los aviadores porque según la tradición fue de una manera especial que los ángeles trasladaron esta casita, pues. Pero decía, ahí en Nazaret es donde arranca la posada. La primera jornada que se hace es desde Nazaret al Monte Tabor. El Monte Tabor va a ser un lugar muy especial, aparte de que por ahí era donde estaba Elías, ¿verdad? Que empieza ahí su labor profética, el profeta Elías. Entonces, pero aparte de eso, también es en el Monte Tabor donde Jesús va a manifestar su gloria ante sus discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, cuando aparece transfigurado y resplandeciente en medio de Moisés y Elías, precisamente, ¿verdad? Como para decir que la misión de Jesús es la continuidad, la prolongación de la ley y los profetas. Entonces, esta es la primera jornada de las posadas, desde Nazaret hasta el Monte Tabor.
Luego la segunda jornada será del monte Tabor a la ciudad de Naín. También la ciudad de Naín tiene un papel especial, podríamos decir, dentro de la vida de nuestro Señor, porque fue precisamente a la salida de la ciudad de Naín, donde cuando iban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, que se iba a quedar desamparada por eso, Jesús, por compasión a la señora, resucita a su hijo. En el famoso milagro de la resurrección o de la vuelta a la vida del hijo de la viuda de Naín. Esta es la segunda jornada. Ya en la tercera jornada se trasladan desde Naín hasta los llanos o los campos de Samaria. Aquí hay que entender una cosa: los samaritanos y los israelitas pues estaban en pugna, ¿no? Y entonces los samaritanos no se llevaban muy bien con los judíos, y entonces para evitarse problemas generalmente no atravesaban la ciudad de Samaria, sino que la rodeaban. Entonces en la primera jornada se quedan en los campos de Samaria, allá en las afueras. Episodio importante en los campos de Samaria es la sanación de aquellos famosos 10 leprosos que le llegan a pedir a Jesús, y que uno de ellos regresa dando voces y agradeciéndole a Jesús. O sea, pues la sanación de esos 10 leprosos. Eso se da en los llanos de Samaria, en las afueras de Samaria. La siguiente jornada es en el pozo de Siquem, que está del otro lado de Samaria. Rodean la ciudad y llegan al pozo de Siquem. Otro lugar muy significativo, porque ahí fue el encuentro con la mujer samaritana. ¿Se recuerdan ustedes que de alguna manera fue de las primeras evangelizadoras, diría yo? Porque cuando ella descubre, por lo que Jesús le dice de su vida y todo lo demás, que Él es el Mesías, lo que hace es ir a compartir con los demás y llevar a los demás a conocer a Jesús. De manera pues que esta cuarta jornada es de los campos de Samaria al pozo de Siquem. También tiene algo muy importante. Del pozo de Siquem se van a trasladar los santos peregrinos hasta la ciudad de Betel. Betel también tiene una importancia especial. En esa ciudad de Betel fue donde Jacob, el patriarca Jacob, ¿verdad? Israel, pues el padre de los israelitas, erige el primer altar al Dios Altísimo. En Betel fue el primer lugar donde se adoró al verdadero Dios. Entonces ahí llega Jesús en el vientre de la Santísima Virgen, por supuesto, y conducido por San José a este lugar, a Betel. De Betel se van a trasladar en la siguiente jornada, en la sexta jornada, a una ciudad o un pueblo que se llama Anatot. ¿Qué importancia tiene Anatot? La importancia que tiene es que Anatot está a una jornada de Jerusalén. Y entonces fue allí cuando, viniendo de regreso de llevar a Jesús a la ceremonia del Mishpah, cuando Jesús cumplió 12 años, lo llevaron al templo. Evangelio de San Lucas capítulo 2 a partir del versículo 41 en adelante. Entonces, cuando de regreso se dan cuenta que Jesús no viene con ellos y tienen que regresar a buscarlo a Jerusalén. Dice que habían caminado una jornada, y como iban de regreso para Nazaret, esa jornada fue entre Jerusalén y Anatot. Por eso Anatot es un lugar especial, donde diríamos que ahí es donde se realiza el quinto misterio gozoso del Santísimo Rosario, el niño perdido hallado en el templo. De ahí, por supuesto, ya de ahí van a Jerusalén en la séptima jornada. Recuérdense que Jerusalén, aparte de ser la capital de Israel,
pues fue el lugar donde Jesús padeció por nosotros la muerte de cruz. Fue en las afueras de Jerusalén, en el monte Calvario, llamado el Gólgota, o sea, el lugar de la calavera, donde Jesús entregó su vida por nosotros. De manera pues que llegan a Jerusalén, ya la siguiente jornada, que será la 8ª jornada, es de Jerusalén a Belén, a la ciudad de Belén. Y ahí pues entonces va a empezar ya la llegada de ellos a Belén. Y luego la última jornada, la 9ª jornada, pues esa sí será ya prácticamente el buscar la posada en Belén y tenerse que trasladar a las afueras de la ciudad, al portal, que era un lugar donde los pastores guardaban su ganado y todo lo demás. Y bueno, pues ahí nace Jesús en la humildad de ser recostado en un pesebre. Como ustedes pueden ver, el camino de las posadas, bien podríamos decir que es un camino de evangelización. Y claro, la evangelización de una manera creativa. Porque miren ustedes, ¿quién no entiende lo que significa ir a pedir posada? Y entonces, pues claro, se hacen las canciones de las posadas, hay todo un rito, toda una ceremonia. Va la posada que se anuncia con el sonido de los chinchines y de las tortugas y el canto de los villancicos. Y entonces van con los farolitos, la gente sale, mira la posada y van llegando a la casa donde tienen que llegar. Y ahí se forman 2 coros, uno afuera y otro adentro. Los de afuera piden posada y los de adentro, pues al principio la niegan, ¿verdad? Pero después, lógicamente, ya abren sus puertas para que los santos peregrinos puedan entrar. Aquí quisiera aclarar algo. Fíjense que hay una música muy bonita, por cierto, que es de la posada mexicana. En México la tradición de las posadas es muy hermosa, por cierto. Entonces, pero allá tienen una música especial que ellos cantan y muchos utilizan este canto, ¿verdad? Este canto de las posadas mexicanas. Pero existe también las posadas guatemaltecas, o sea, el canto nuestro, que empieza así: diga quien quiera que sea, desde ahí que se le ofrece, porque aquí no se acostumbra a abrir a todos la puerta, a abrir a todos la puerta. Y entonces ahí se identifican, ¿verdad? Soy José que con María pide un corto alojamiento para que en él dé a luz un celestial embeleso. Claro, el otro dice: desconozco tales nombres, por lo que pido a ustedes que pregunten dónde se halla el hospicio de Belén. Y entonces ya no querráis a tanta dicha privaros con impiedad, negándole la posada que os viene a rescatar. Y entonces sí, ¿verdad? Y entonces ya terminan: entrad pues, divina reina, entrad ilustre José, que ya alcanzó que tu esposa nos trae al Dios de Israel, nos trae al Dios de Israel. Y después se canta: bendita la casa que aloja este día a la Virgen pura, la Virgen María. Miren, este es algo precioso. Entonces, pues ahora yo creo que con esto tenemos bien claro cuál es el auténtico sentido de las posadas. ¿Que hay fiesta a la llegada de la posada? Por supuesto, ¿verdad? Que se hace un ágape y se toma ponche y se comen tamalitos o lo que usted diga, pues muy bien, pero no debemos olvidar el sentido profundo que tiene la posada. Ved que estoy a la puerta y llamo, dice Jesús en el Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Ved que estoy a la puerta y llamo, si me abren, entraré y comeré con ustedes. Abrirle la puerta a Jesús, hacer de nuestra casa el lugar donde nazca Jesús. Así es que con esta tradición de las posadas, que es tan nuestra, bueno, pues nos preparamos de una manera especial para
esperar el nacimiento de Jesús, que es la parte central de la fiesta de la Navidad. Será, si Dios quiere, hasta el próximo programa, cuando vamos a platicar un poquito acerca de los nacimientos y de otras tradiciones preciosas que tenemos en nuestra tierra para estos días. Hasta entonces, que el Señor les bendiga.